Hola chicos, esta es la parte número 2 de la ayudantía 8. En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 7.88 del libro de Sengel, en el cual nos dice que nosotros tenemos una instalación industrial y se va a precalentar el aire para la combustión antes de meterlo en un horno. Ya, todo eso es relleno. Por medio de agua caliente a 90 grados Celsius que fluye por los tubos de un banco ubicado en un ducto. Esta información nos indica que dentro de los tubos que yo he dibujado aquí, estos tubitos azules, ¿ok? Va a fluir agua caliente, ¿ya? Pero a nosotros no nos interesa el análisis de lo que esté ocurriendo dentro de esta tubería. Ahora nos vamos a enfocar en lo que ocurre fuera. Entonces, ya sabemos que el agua caliente va a fluir dentro de esos tubos y por lo tanto esta va a ser la temperatura a la que esté la superficie de esos tubos. Vamos a considerar que es la temperatura de la superficie externa. Es decir, aquí nos están dando TS, que es la temperatura superficial del tubo. Ahora sí, esa temperatura está en grados Celsius. Y bueno, nos dice que el aire entra al ducto a 15 grados Celsius y una atmósfera de presión. ¿Okay? Acá tenemos otro dato importante. Recordemos que para los que son ejercicios de banco de tuberías, siempre es el flujo cruzado, tal y como les mostré en el video anterior donde les di la explicación general. Siempre el aire fluye de manera perpendicular a los tubos para hacer los análisis que estamos haciendo. ¿Ok? Ahora sí, sabemos que la temperatura del aire es de 15 grados Celsius y la presión de una atmósfera. Estas condiciones nos permiten a nosotros estimar cuáles van a ser las propiedades del aire. Entonces tenemos temperatura, vamos a ponerle, se llama I porque es de inlet, pero eso significa entrada, temperatura de entrada del aire va a ser de 15 grados Celsius. Y la presión del aire en ATM va a ser de una atmósfera. ¿Ok? Aparte de eso, nos dicen la velocidad a la que tiene el aire, que es de 4.5 metros sobre segundos. Velocidad en metros sobre segundos es 4.5. Y nos dice que fluye alrededor de los tubos en dirección perpendicular. Eso es lo que les había mencionado. Siempre en el banco de tuberías el flujo va de manera perpendicular. Muy importante eso. El diámetro externo de los tubos es de 2.2 centímetros y se encuentran dispuestos en forma alineada con pasos longitudinal y transversal, y aquí nos dan el tamaño de paso. Ahora sí, entonces, ¿qué más tenemos de dato? El diámetro exterior de los tubos en metros, vamos a ponerlo, que sería igual a convertir 2.2, bueno, ya sabemos que es 0.022, pero para que conozcan esta función de aquí, de grados centígrados, perdón, de centímetros a metros. Y ahí está, 0.022. Forma alineada, es decir, que están uno al lado del otro, y los pasos longitudinal en este caso va a ser 0.05 y el transversal también. Se tienen 8 filas, 8 filas en la dirección del flujo. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros sabemos que la dirección del flujo va a ir en el sentido de la línea roja que yo he dibujado aquí. ¿Ok? Cuando nos dicen 8 filas en dirección del flujo, es decir que nosotros empezamos a contar cuántos arreglos hay a partir de donde inicia la dirección del flujo. En este caso, los arreglos van a ser justamente aquí el arreglo 1, el arreglo 2, el arreglo 3, el arreglo 4 y así sucesivamente. ¿Ok? A eso se refiere con filas en la dirección del flujo. Los arreglos que va a haber en esa dirección justamente. Así. Porque el flujo va a ir así. ¿Ok? Ahora sí.
Entonces nos dice que tenemos 8 filas y hay 8 tubos en cada fila. Entonces el total de número de tubos sería 64. ¿Okay? Vamos a poner aquí NL, que es el número de tubos en la fila, o sea, número de filas prácticamente, porque es el número de tubos en el paso longitudinal, serían 8, perdón. Y NT también sería 8. ¿Ok? Ahora sí, nos piden determinar la razón de transferencia de calor por unidad de longitud de los tubos. O sea, nosotros vamos a considerar la longitud del tubo de 1 metro. ¿Ok? A eso se refiere cuando nos dice por unidad de longitud. Y la caída de presión a través del banco. Bueno, ese es otro tema que ya vamos a ver mientras resolvemos el ejercicio. Ahora sí, algo importante aquí. En los bancos de tuberías, yo siempre tengo que considerar la dirección que tiene el flujo. ¿Por qué? Porque siempre, 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 de los siempre, la distancia, si yo, por ejemplo, tengo esta configuración que ustedes ven aquí en este gráfico que yo tengo aquí, la distancia que hay de aquí a acá es ST, porque está transversal. Y la distancia que hay de aquí a acá es SL, porque está en la misma dirección del flujo, es longitudinal. Y si yo cojo esta figura y la viro, perdón, déjenme unir esto. Agrupar. Ya. Si yo tengo justamente que el flujo va en sentido horizontal, entonces ST va a ser vertical y SL va a ser horizontal también, porque es longitudinal. ¿Okay? Pero si yo mi flujo lo tuviera que va para abajo, pues no importa. Recuerden siempre que el ST es la parte transversal. ¿Ok? Es muy importante recordar esto. No importa que mi flujo vaya de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, yo siempre tengo que ver esa configuración. ¿Ok? Siempre el eje transversal va a ser perpendicular a la dirección del flujo. Recuerden eso siempre. Ya repetí siempre muchas veces. Bueno, ahora sí, sabiendo eso, vamos a resolver el ejercicio. Nos piden razón de transferencia de calor. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la razón de transferencia de calor? Nosotros aquí tenemos convección. Por lo tanto, la ecuación que debemos utilizar va a ser la ley de enfriamiento de Newton, que es esta que está aquí. Luego les explico esta otra igualdad que también la coloca en el libro, que es con la masa y el Cp del fluido. Bueno, entonces nosotros tenemos que hallar ese calor con la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? El coeficiente de convección, que no lo tenemos. El área superficial, que sí la podemos hallar, y el delta T logarítmico. Ahora sí, ¿cuál va a ser el área superficial? El área superficial de la transferencia de calor va a ser el área de todos los tubos. ¿Ok? Todos, absolutamente todos los tubos. Entonces, si yo lo escribo a manera de ecuación, espérenme un ratito. Listo. Continuando con lo que les estaba mencionando. El área de transferencia va a ser justamente el área de todos los tubos. Absolutamente todos los tubos. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar ese área? Sería calcular el área de cada cilindro y luego multiplicarla por el número de cilindros. ¿Cómo yo hallo el área de cada cilindro? Vamos a escribir aquí la ecuación. Recordemos que el área
el área lateral de un cilindro es justamente pi de L. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos pi de L, vamos a hallar el área de un cilindro. Sería pi por ¿cuál es el diámetro del cilindro? Aquí me lo están dando ya de una vez. Por la longitud del cilindro, que me habían dicho que halle todo para unidad de longitud. Entonces la longitud va a ser 1 por 1. Y listo. Aquí tenemos el área de un cilindro. Ahora yo necesito cuál es el área de todos los cilindros. ¿Cuál es el número de cilindros? El número de cilindros simplemente es NL por NT, que es, tengo 8 cilindros aquí y 8 cilindros acá. Entonces serían 64 cilindros. Entonces el área de transferencia va a ser justamente este valor por los 64 cilindros que yo tengo. Y así yo tengo mi área. Vamos a ponerlo con este. Ya, ahí está sombreado. Ya tengo mi área de transferencia. Ahora necesito yo también mi delta T logarítmica. Entonces, ¿cómo yo la hallo? Yo necesito cuál es la temperatura a la salida. Y vamos a ver qué temperaturas tenemos aquí. Entonces, aquí me están dando temperatura del aire, perdón, del agua caliente, que sería TS. Sería la temperatura en estos tubitos. Y acá me dan la temperatura a la que está entrando el aire, o sea, TI. Pero como tal, no tengo a qué temperatura está saliendo el aire. Temperatura exit. ¿Ok? No tengo esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bien, aquí es donde viene la parte de analizar las propiedades del aire para poder calcular el coeficiente de convección. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso. Nosotros en la tabla A15 del libro de Sengel tenemos lo que son propiedades del aire a presión de una atmósfera, que es la misma presión que nos está dando el ejercicio. Ahora sí, sabemos que va a intercambiarse de 90 a 15. Pero ojo, 4.5 metros por segundo es un flujo bastante elevado. ¿Ok? Entonces el aire como que no va a agarrar tanta temperatura. Simplemente se va a calentar un poco. Lo que yo les recomendaría es que la temperatura que ustedes escojan, asumida, sea un poco cercana al valor inicial. ¿Ok? Vamos a tomar, por ejemplo, 25 ahorita, ¿ya? ¿Dónde está? Está más arriba aquí. Vamos a tomar 25. Aquí. Para tomar un valor fijo. Sería esto. Ya está. Eso de ahí es lo que nosotros vamos a tomar para todo lo que necesitemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué valores de esa tabla yo necesito? En primer lugar, tengo que recordar que yo quiero calcular H. ¿Ok? Y para calcular H, yo necesito el número de Nusselt. ¿Qué necesito para calcular el número de Nusselt? Justamente es el número de Reynolds y el número de Prandtl. Pero acá tengo un número de Prandtl S. ¿Qué significa eso? Es un número de Prandtl evaluado a la superficie, a la temperatura de la superficie, que en este caso sería 90. El resto de propiedades yo las tengo que hallar como si fueran el promedio del aire que está pasando por ahí. Es decir, una temperatura aquí, promedio, que fue lo que yo les expliqué en el otro video de manera general. Entonces, esas propiedades a esa temperatura promedio que yo asumí que va a ser 25. ¿Ok? No estamos muy seguros, pero vamos a ir a ver qué pasa.
Y bueno, vamos a hacer eso. Entonces, el número de Reynolds. ¿Cómo calculo el número de Reynolds? Necesito la densidad y la viscosidad. Aparte de eso, necesito la conductividad. Entonces, o simplemente puedo necesitar la viscosidad cinemática, ¿ya? Para no estar viendo la densidad y la viscosidad dinámica. Puedo utilizar la cinemática. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar viscosidad cinemática, vamos a encontrar, aunque bueno, voy a necesitar después la densidad para calcular el flujo de aire. Entonces, sí, vamos a utilizar todo. Y bueno, vamos a encontrar esos valores de aquí. Entonces tenemos densidad de aire, ρ aire. ¿A cuánto? A 25. Esa va a ser 1.184. 1.184. Ya, vamos a tener la conductividad acá. Ojo que todo está en el sistema internacional, por eso no estoy poniendo unidades ahorita. 0.2551. Vamos a la viscosidad dinámica, mu. Esta conductividad también es de aire a 25. La viscosidad dinámica, que es de 1.8949 por 10 a la menos 5. Y el número de Prandtl, que es aire a 25. Caerá también a 25. El número de Prandtl, que es 0.7296. Listo. Ahora sí, vamos a proceder con los cálculos. Otra cosa que faltaba es el número de Prandtl a la temperatura de la superficie. ¿Cuál es la temperatura de la superficie? Aire a 90 grados Celsius. Entonces, a 90, ¿cuál es mi número de Prandtl? 0.7132. 0.7132. Listo. Ya, y estas serían las propiedades que yo necesito. Voy a copiar esto. Perdón, voy a cortarlo. No. Simplemente voy a copiarlo. ¿Ya? Y lo vamos a poner acá arriba. Le vamos a poner igual a esto. Listo. Ahora sí. Ya tenemos nuestras propiedades del aire a esa temperatura. Ahora sí, procedemos a calcular lo que es número de Reynolds para calcular el número de Nusselt. Ahora sí, el número de Reynolds, aquí tenemos la ecuación, que es ρ por la velocidad máxima del diámetro y sobre la viscosidad dinámica. Pero ahora me falta la velocidad máxima. Entonces vamos a calcular esa velocidad máxima. En el video anterior yo les había mencionado que esa velocidad justamente proviene de la conservación del caudal que hay con estas dos áreas de aquí. ¿Ok? Es una manera de aprenderse esta ecuación. Entonces, esta velocidad máxima me dice que es St. Vamos a ponerlo aquí. El valor de St sobre la resta entre St menos D y eso por la velocidad. Aquí. Y listo, ahí tenemos nuestra velocidad máxima. Vamos a ponerla también en sombreado. Ahora sí, podemos calcular el número de Reynolds. ¿Cuál es el número de Reynolds? Es la densidad por la velocidad máxima por el diámetro dividido para la viscosidad dinámica.
Ahora allí ya tenemos el número de Reynolds. Y en función de dónde esté el número de Reynolds, yo ubico cómo calcular mi número de Nusselt, que está aquí. La configuración que tenemos es alineada. Y ojo con algo. Nosotros, esta tabla que tenemos aquí, la tabla 7.2, aquí nos indica que estas correlaciones sirven para número de filas mayor a 16. Es decir, que aquí donde yo tengo estos numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo debería tener 16 tubos arreglados, 16 arreglos de tubos. Pero no tengo 16 arreglos de tubos. Tengo, ¿cuántos me decía el ejercicio? 8 arreglos. Entonces no puedo utilizar estas ecuaciones. De hecho, sí las puedo utilizar, pero tengo que ponerle una corrección. ¿Ok? Aquí el libro se ve equivocado, aquí es menor. Y esa corrección yo la hago con estos valores de aquí, dependiendo de qué número de tubos yo tenga. Como tengo 8, tengo que interpolar aquí de ley, porque tengo 7 y tengo 10. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Vamos a hacer la interpolación aquí. 7, 8 y 10. En 7 tengo 0,96, porque estamos en alineados. En 10 tengo 0,98. Así, esto sería igual a 0,96 más 8 menos 7 por esto menos el 0,96 sobre 10 menos 7. Ya, y aquí tengo el valor. Como ven, está entre los dos. Ahora sí, ya tenemos... Déjenme poner porque se ve muy feo. Ya tenemos cuál es el valor para 8 arreglos. Ahora sí, cojamos el número de Nusselt con este número de Reynolds y a calcular. Entonces, número de Nusselt de... En este caso, el Reynolds es 11.046. ¿En dónde se encuentra el 11.000? El 11.000 está entre 1.000 y 200.000. Entonces yo debería tomar esta ecuación de aquí. Entonces el Nusselt va a ser igual a 0.27. Déjenme encerrarles la ecuación para que sepamos cuál es. Ya. Entonces Nusselt es 0.27 por Reynolds. Uy, no le puse el igual. 0.27 por el número de Reynolds elevado a 0.63 por el número de Prandtl. ¿Cuál es el número de Prandtl? Acá estaba. Elevado a la 0.36 por... Y acá tenemos una división entre el número de Prandtl sobre el número de Prandtl en la superficie. Y eso elevado a la 0.25. Y listo, ahí tenemos nuestro número de Nusselt. ¿Ok? Y ahora tenemos que aplicar la corrección. ¿Cuál es el factor de corrección? Es este de aquí, 0.967, que está entre 7 y 10, porque es 8. Y simplemente, ¿cuál es la ecuación de esa corrección? Es esta que ustedes ven aquí. El número de Nusselt va a ser a ese factor por el número de Nusselt original. Entonces, ahora vamos a poner FNUD. Y eso va a ser este valor por el factor de corrección.
Y ahora sí, vamos a sombrear esto. Ya tenemos calculadito nuestro número de Nusselt. ¿Qué es lo que nos falta hacer? Calcular el valor de H. Para el H necesitamos la conductividad y el diámetro. Entonces, el valor de H va a ser igual a el número de Nusselt que yo acabé de calcular multiplicado por K y dividido para el diámetro. Y listo. Y este sería mi valor de H. Ahora sí, ya tenemos H. Le voy a sombrear. Nos falta el delta T logarítmico. Este delta T logarítmico, esta ecuación de aquí, nosotros la aprendemos cuando ya estemos viendo el tema de intercambiadores de calor. Porque esto ya es la base para lo que es intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor funcionan de manera muy similar a esto. Entonces ya tenemos acá la ecuación que nos va a servir para calcular el delta T logarítmico. Porque no podemos calcular simplemente como una diferencia de temperaturas entre la superficie y la T infinito, como solíamos hacer. Ya que aquí tenemos muchas T de superficie y muchas T infinito, porque la temperatura del aire va a ir variando, nunca va a ser la misma. ¿Ok? Entonces se utiliza este concepto de aquí, que en realidad significa diferencia de temperaturas media logarítmica. ¿Ok? Por eso es T, delta T LM, porque es media logarítmica. ¿Y cómo se calcula esto? Pues aquí está la ecuación. Vamos a calcularlo ahorita. Vamos a poner DTLM. DTLM es TS menos TE. Ah, cierto, nos faltó cuál es la temperatura de salida. Aún no la hemos calculado. Nosotros asumimos ahorita la temperatura promedio para hallar las propiedades. Vamos a poner aquí. Temperatura promedio asumida. ¿Cuál era la que asumimos? 25. Entonces en grados Celsius. Ahora nos falta cuál es la temperatura a la salida. ¿Y cómo calculamos esa temperatura? Pues hay otra ecuación, creo que me olvidé pegarla aquí, que es muy parecida a la que se vio cuando hay transición. Entonces vamos a ver. Aquí ya he colocado la ecuación. En este caso es TE es igual a temperatura de la salida, exit, es igual a TS. ¿Cuál era TS? 90 menos, abro paréntesis, TS menos temperatura de entrada. Y aquí viene por el exponencial de menos el área de transferencia por H dividido para la multiplicación entre la masa del flujo de aire por el Cp. Entonces aquí vamos a necesitar el Cp también. Vamos a poner aquí. La masa la voy a colocar acá abajo, ¿ya? Por el Cp. Y el Cp lo vamos a colocar acá. ¿Ok? Bueno, cierro. Y va a salir división para 0, lógico. Vamos a poner acá el Cp del aire, 25. ¿Y cuál es el valor del Cp? Es 1. Es 1007. Ya, y está en joules, ¿ok? Entonces no tengo que hacer ninguna transformación. Vamos a poner aquí. Cp
aire a 25. Ya, ahora ¿qué me falta? Me falta la masa. ¿Cómo calculo la masa? Recordemos que masa, vamos a dibujar aquí, es la densidad por el volumen. Entonces, flujo másico es igual a la densidad por, vamos a poner aquí una un poco rara, no es de calor, ojo, por el caudal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi caudal que yo tengo aquí? El caudal es el área de transferencia, bueno, el área por el que va a pasar el aire por la velocidad del aire. ¿Y cuál es el área que yo tengo aquí del aire? Es justamente, aquí yo puedo utilizar o bien la velocidad máxima o bien la otra velocidad. ¿Ok? Como yo tengo como dato la velocidad normal, la que es al inicio, vamos a utilizar esa. Y el área que va a atravesar esa velocidad inicial va a ser esta área enorme que yo tengo acá, de este lado, esta de aquí. Y esa área enorme, ¿de qué va a estar conformada? Va a estar conformada justamente por ST por la longitud. ¿Ok? Ahora, yo voy a tener esta área aquí, voy a tener otro tubo acá abajo, y voy a tener otra área más y otra área más y así sucesivamente. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar esas áreas por nt, porque nt es el número de arreglos que yo tengo de manera transversal, o sea, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Espero que quede claro esa parte. Ahora sí, ¿cómo hago eso? Yo necesito multiplicar para sacar el área st por l y luego nt por esa área. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a poner aquí. Acá, ¿ya? Área entre dos tubos. ¿Cuál va a ser esa área? Va a ser justamente ST por L, que es 1. Ese va a ser el área que hay entre dos tubos. Ahora, área de todos los arreglos T, o sea, los arreglos transversales, va a ser 0.5 por el número de arreglos, que es 8. Y aquí yo tengo el área de todos los arreglos. Ahora sí, tengo mi área, tengo mi velocidad inicial y tengo mi densidad. Ya puedo calcular cuál es esa masa. Entonces, masa es igual a densidad por el área por la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Esta, 4.5. Y ahí ya me saldría esta área. Y ahora sí, ya deberíamos poder calcular. ¿Qué? No me sale. Ok, he colocado este valor de acá. Es este de aquí. Y ahora sí. Bueno, ya yo tengo la temperatura a la que sale. ¿Ok? Yo ya tengo esa temperatura. Ahora tenemos que comprobar si nuestra asunción es correcta. Vamos a subrayar esta temperatura ya de otro color. Ponerla, no, está muy oscuro. Ahí. Entonces, vamos a poner acá arriba. Temperatura promedio calculada. Y esa sería igual a temperatura a la que entra, que es TI, más temperatura a la que sale, dividido para 2. ¿Y cuánto me salió? Me salió 21. ¿Ok? ¿Qué significa eso?
que yo en realidad las propiedades del aire debería tomarla a una temperatura cercana a 21. Por ejemplo, en lugar de tomar 25, podría tomar 20. ¿Ok? Pero lo que en realidad yo debería hacer es coger ese 21 e interpolar en esta tabla de aquí para poder resolverlo. ¿Ok? Y ser mucho más exacto. Entonces, por cuestión tiempo, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir con los cálculos para que vean la otra parte. Ahora sí, yo ya tengo aquí mi temperatura de salida. Una vez que tengo la temperatura de salida, yo puedo calcular la delta T logarítmica. ¿Cómo la calculo? Con la ecuación de acá arriba, que es la que les había mencionado. Entonces a mí me quedaría, me dice aquí que es una división entre, acá voy a poner la resta de, y prácticamente me quedaría TS menos TS, quedaría TI menos TE. ¿Cuál es TI? Esta menos TE, que es esta. Ya, porque aquí se me van los TS. Y el TE me queda negativo y el TI me queda positivo. Entonces TI menos TE. Y del lado de abajo, yo tengo que calcular el logaritmo natural de la división entre TS menos TE, TS menos TE, sobre TS menos TI. Ya está. Ahora sí, vamos a calcular esto. Y yo tengo mi temperatura media logarítmica. Ahora ya podemos al fin calcular cuál es la transferencia de calor. Vamos a ponerlo acá abajo. Q va a ser igual, simplemente a H por el área superficial por el delta T logarítmico. Y aquí yo tengo el valor de la transferencia de calor. Vamos a subrayarlo en amarillo, que sea bastante fosforescente. Y listo. Ya tengo la primera parte del ejercicio que me piden calcular la razón de transferencia de calor por unidad de tubo. Y esto recuerden que todo lo que estamos haciendo va a quedar en watts. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué me falta? Me falta la caída de presión a través del banco de tubos. Recordemos que el aire al fluir se va a ir chocando con los tubos y por lo tanto va a perder presión. Ya no va a fluir tanto al final como al inicio. Va a perder presión, va a perder velocidad, va a perder muchas cosas. Entonces, ¿cómo yo calculo esa caída de presión? Aquí el libro también me da esta ecuación de aquí. Y me dice que esa caída de presión depende de la cantidad de arreglos que yo tengo en las filas. ¿Por qué? Porque justamente si tengo solo una, el aire se choca. Tengo otra, el aire se sigue chocando. Dos, tres, el aire se sigue chocando. O sea, es con estas de aquí, con NL. Ahora sí, necesito el coeficiente de fricción y el factor de corrección de la fricción. ¿Cómo yo obtengo esos dos valores, F y X? Justamente en el libro, en la figura 727, está cómo calcular tanto X como F. Y veamos cómo utilizar esta figura de aquí. Bien, nosotros en esta figura lo que vamos a observar es que tenemos primero el tipo de arreglo, el tipo, si es lineal o si es escalonado. En este caso la figura que les estoy mostrando en pantalla es la lineal.
Y esta figura, justamente SL, ya sabemos que es esto de aquí y ST es esto. Entonces, lo que vamos a necesitar primero es PL y PT. ¿Cómo se calculan? Dividiendo ambos, SL para D y ST para D. Sencillo. ¿Ok? Luego buscamos esos valores aquí. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Vamos a poner acá arriba. PL, que sería SL sobre D. Y acá vamos a poner PT, que sería ST sobre D. Y nos salen lo mismo. ¿Por qué? Porque es cuadrado el arreglo que tenemos. ¿Ok? Entonces, aquí me está diciendo que cada vez que sea cuadrado, esto de aquí se va a cumplir. Y justamente eso es lo que nos pasó ahorita. Se cumplió. Ahora, ¿qué valor nos dio a nosotros? Nos dio 2.27, 2.30, 2.3. Entonces, ese valor es el que vamos a hallar aquí. Justamente aquí está el 2, acá está el 2.5 y acá está el 3. Entonces vamos a buscar en esa línea y tenemos que intersectarlo con el Reynolds que nos dio. ¿Cuánto nos había dado Reynolds? Nos había dado más o menos 11 y algo. Aquí está, 11.046. Entonces, el orden del número de Reynolds es 11.000. Ya, eso quiere decir que está más o menos por 10.000. ¿Cuál es el orden de eso? Por 10 a la 4. ¿Ok? Por lo tanto, mi número de Reynolds, aquí tengo 10 a la 4. Yo sé que tengo un poquito más arriba de 10 a la 4. ¿Ok? Acá, por ejemplo, lo que voy a tener es 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no, perdón. 20.000, 40.000, 60.000, 80.000 y acá 100.000. Eso es lo que voy a tener en este gráfico. Recuerde. Aquí va a estar el número 10.000. El de acá va a ser el 20.000. El de acá el 40.000. 60.000 y así sucesivamente. Pero todos estos están en 10 a la 4. Y hasta que al final llega a 10 a la 5, que es 100.000. Ahora, el valor va a estar justamente por aquí. Vamos a asumir que está aquí. ¿Ya? No sabemos bien en qué parte está realmente ubicado porque si ustedes ven esta escala es logarítmica, esta gráfica. Entonces, si está por aquí, más o menos debería chocarme por acá. Y el coeficiente de fricción debería darme 0. Qué sé yo, 23, pongámosle ya. Entonces vamos a poner que F es 0.23, según lo que hemos visto en la gráfica. Y ahora sí, ¿cómo yo encuentro el valor de X? El valor de X, al buscarlo aquí, yo tengo que restar PT-1 y PL-1 y dividirlos. ¿Ok? Es una división aquí. Tengo que dividirlos. Y al dividirlos, como ambos son iguales, me va a salir 1. ¿Ok? Si me sale 1, y no importa qué número de Reynolds yo tenga, va a intersectar, todos van a intersectarse aquí en 1. Por lo tanto, mi factor de corrección va a ser 1. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, si son arreglos escalonados, si tengo un triángulo equilátero, todos los lados iguales, me va a salir 1 también. En este caso tengo un cuadrado perfecto, me va a salir 1. Entonces yo ya sé que aquí va el valor de 1. Ya, ahora sí, ya tenemos para utilizar nuestra ecuación de... ¿Dónde está? Aquí. Esta. Tenemos NL, tenemos F, tenemos X, ρ, velocidad máxima al cuadrado, tenemos todo.
Ahora sí, entonces vamos a poner dp. ¿Cuál va a ser esa caída de presión? Es NL por F por X por Rho. ¿Dónde está Rho? Aquí. Por la velocidad máxima al cuadrado dividido para 2. Y esta va a ser la caída de presión que voy a tener en mi banco de tuberías. ¿Ya? Déjeme ver en qué unidades está. A ver, si yo tengo acá Fx no tiene un valor, Rho es kilogramo metro cúbico, velocidad es metro cuadrado segundo al cuadrado. Entonces lo que me va a quedar ahí es todo con unidades del sistema internacional, por lo tanto aquí debería estar en pascales. ¿Ok? Porque pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. Y listo, ya tendríamos resuelto este ejercicio. Recuerden, si tienen alguna duda, consultar conmigo o con Daniel. Sí, nosotros estamos dispuestos a ayudarles. Gracias.